Lo que queremos hacer palpable a través de este esquema es la articulación principal de la fenomenología, a saber, la relación entre la conciencia, la autoconciencia y la razón. Toda la multitud de experiencias por la que pasa la conciencia a lo largo de la fenomenología transcurre bajo esta estructura tripartita. La relación entre estos tres elementos de la estructura puede entenderse del siguiente modo. La razón constituye la superación de la oposición entre la conciencia y la autoconciencia. Ella representa la unidad, la identidad de la no identidad de la conciencia con la autoconciencia o lo que es similar del objeto y el sujeto, respectivamente. De acuerdo con este punto de vista, la razón es lo absoluto que es capaz de captar la unidad de la diferencia, en este caso, de sujeto y objeto. De acuerdo con esta representación, la conciencia constituye el primer momento de esta dialéctica, el modo más abstracto e inmediato, pero que a la vez corresponde a lo sustancial, o en sí. La autoconciencia, por su parte, refiere al segundo momento, al giro reflexivo, para sí, un momento negativo y subjetivo. La razón, finalmente, corresponde a la superación de los momentos anteriores. Es, por lo tanto, a la vez sustancial y subjetiva, negativa y positiva. Es concreta. Primero, conciencia, abstracta, inmediata, sustancial, en sí. Segundo, autoconciencia, reflexión, mediación, negación, subjetividad, para sí. Tercero, razón, superación de uno y dos, sustancial y subjetiva, en sí y para sí, negación de la negación y momento positivo. El momento que analizaremos en lo que sigue es, por tanto, el de mayor negatividad, la autoconciencia. La autoconciencia surge para Hegel como negación de lo dado, del objetivo, del mundo de las cosas o de la vida. Como tendremos oportunidad de desarrollar más adelante, la autoconciencia misma se define por la pura negatividad, por la simple referencia a sí misma de la conciencia. 4. La dialéctica de las autoconciencias. 4.1. La conciencia se vuelve autoconciencia, el doble objeto y la vida. En el punto en que nos encontramos al comienzo del capítulo 4 de la fenomenología, la conciencia ha descubierto en los primeros 3 capítulos de la dedicados a la conciencia, que lo verdadero no es algo distinto de ella misma, que la verdad que antes creía que se encontraba eternamente volcada del lado del objeto no es algo ajeno a su propia certeza subjetiva. 2 puntos. En los modos de la certeza que preceden en los 3 capítulos precedentes dedicados a la conciencia, lo verdadero es para la conciencia algo distinto a ella misma. Pero ahora, capítulo 4 dedicado a la autoconciencia, ha nacido lo que no se producía en esos comportamientos anteriores, una certeza que es igual a su verdad, pues la certeza es ella misma su objeto y la conciencia es ella misma lo verdadero. Certeza del sujeto y verdad del objeto comienzan a identificarse cuando la conciencia deviene autoconciencia. De allí el, en un principio, enigmático título de este capítulo, la verdad de la certeza de sí mismo. Por ello también Hegel afirma que con la autoconciencia entramos, pues, en el reino propio de la verdad. Una verdad que radica en la coincidencia del sujeto y objeto, de la conciencia y del mundo. Cuando la conciencia se convierte en autoconciencia, el objeto es idéntico al sujeto de conocimiento. La autoconciencia es conciencia de sí mismo. El yo es el objeto del yo. Esto justamente significa ser autoconsciente. Hegel explica en este sentido que la conciencia tiene ahora como autoconciencia un doble objeto.
Uno, el objeto inmediato de la certeza sensible y de la percepción, pero que se haya señalado para ella con el carácter de lo negativo. Y el segundo, precisamente ella misma, que es la verdadera esencia y que de momento solo está presente en la contraposición del primero. Los dos objetos de la autoconciencia son entonces el objeto sensible, externo a la conciencia, las cosas que percibimos, que tienen el carácter de lo negativo, entre comillas, carácter de lo negativo, de algo nulo o inesencial, porque frente a ellas la autoconciencia se concibe como la verdadera esencia, como lo esencial o determinante. Los objetos son algo solo para la conciencia. Y dos, la conciencia de ese objeto sensible. Cuando decimos que somos autoconscientes, queremos indicar que nuestra propia conciencia es objeto de nuestro pensamiento. Por ejemplo, cuando Descartes advierte que duda, en ese momento piensa que está dudando, o sea, piensa que piensa. Pero como la conciencia nunca está, por así decir, vacía, sino que siempre pensamos en algo, percibimos cosas, etc., entonces cuando somos autoconscientes, tenemos a nuestra propia conciencia como objeto, y con ella a los objetos sensibles, externos a nosotros, que son objetos para la conciencia. Ahora bien, la autoconciencia hegeliana no se identifica con un mero yo pienso, abstracto, cartesiano o kantiano, que solo puede afirmar con certeza la igualdad consigo mismo, sino que se trata de una autoconciencia que es en general deseo, y cuyo objeto ha devenido vida. Dos aclaraciones terminológicas antes de continuar. En general no quiere decir que a veces sí es deseo y a veces no lo es. No significa que generalmente sea deseo, sino que lo esencial de la autoconciencia es el deseo, que el deseo es lo que siempre acompaña a la autoconciencia, que ella no es otra cosa que deseo. Y cuando Hegel dice que es deseo, no se refiere a un anhelo o una aspiración, y tampoco a un simple estado psíquico, sino al deseo en un sentido más corporal o carnal. El deseo como hombre, sed, deseo sexual, etc. Con respecto a la relación entre la autoconciencia y la vida, lo primero que debe decirse es que la autoconciencia no puede sino producirse en un... Perdón, de vuelta. Con respecto a la relación entre la autoconciencia y la vida, lo primero que debe decirse es que la autoconciencia no puede sino producirse en un ser viviente. Pero lo más importante es que la estructura misma de la autoconciencia es semejante al de la vida. La sustancia simple de la vida es el desdoblamiento de esta misma en figuras y al mismo tiempo la disolución de estas diferencias subsistentes. En la vida se registra un proceso de diferenciación a partir de una unidad homogénea, la especie, pero donde las diferencias, los individuos, los ejemplares, entre comillas, de la especie, no son realidades completamente independientes. Cada individuo de una especie vive en lo universal. Su sustancia radica en la subsistencia de la especie. Explica Hans Georg Gadamer. Lo viviente es la especie y no el individuo. O dicho en otras palabras, en tanto que vida es una unidad reflejada para la cual las diferencias de los ejemplares no son diferencias, no subsisten por sí mismas. Es ciertamente revelador que ésta sea la misma estructura que corresponde también al yo. Tampoco para el yo cuentan las diferencias. Todas son representaciones suyas. Así como los individuos vivientes no son entidades independientes desde el punto de vista de su especie, del mismo modo las representaciones de la autoconciencia, lo pensado por la conciencia, no son independientes de ella. Pero también como vida, la autoconciencia es reflexión en sí misma, capacidad de negarse a sí misma, de diferenciarse, sin perder por ello la unidad de base. La autoconciencia se enfrenta a la vida como se enfrenta a lo particular a lo universal.
Lo particular pertenece a esa universalidad que se le enfrenta como objeto de deseo. Como veremos más adelante, ese algo vivo que es el objeto de la autoconciencia será en realidad otra autoconciencia. La autoconciencia desea la autoconciencia, porque sólo ésta puede reconocerla. La primacía de lo práctico en la subjetividad, el deseo. El sujeto hegeliano, en este punto, evidencia su carácter eminentemente práctico, no teorético, cuya relación primaria con el mundo no es en términos de contemplación o de pensamiento, sino de deseo. Esto no significa que Hegel considere al pensamiento como algo inesencial para los sujetos, sino que según él, la teoría y la práctica, la contemplación y la acción, el conocimiento y el deseo, no son dos dimensiones tajantemente separadas, como en Kant o en Descartes, sino dos momentos del mismo sujeto. Justamente una de las tesis que intentará demostrar Hegel en el capítulo 4 de la fenomenología es que el sujeto de conocimiento, el yo pienso o la autoconciencia, se basa principalmente en el deseo. El deseo no es algo que suceda por fuera del conocimiento, distrayendo o confundiendo al sujeto que conoce, sino que está en la base de su constitución como sujeto. Sin deseo no hay sujeto. Con ello, Hegel parece reconducir la cuestión del yo y del autoconocimiento, afincada tradicionalmente en los campos metafísico y gnosiológico, al campo práctico o normativo. Esta suerte de preeminencia del sujeto práctico sobre el teorético caracteriza en general al idealismo alemán, como movimiento filosófico que va de Kant y Fichte a Hegel y Schelling. El concepto de primacía de la práctica es quizá uno de los mayores aportes de Kant, luego también de Fichte, a esta tradición del pensamiento. En este contexto, el giro práctico que se registra en esta sección de la fenomenología da cuenta de la relevancia fundamentalmente práctica de la autoconciencia para Hegel. Como señala Robert Pippin, la identificación de la conciencia con el deseo nos aleja de la comprensión tradicional, cartesiana, de la autoconciencia, como una mera espectadora de lo que se le presenta ante los ojos y nos lleva a considerarla, en cambio, como un ser práctico, comprometido, cuya satisfacción práctica del deseo es esencial para entender cómo el mundo originalmente tiene sentido para ella. Un elemento interesante a destacar aquí es que esta relación del deseo con los objetos externos se encuentra atravesada por la convicción de la que parte la autoconciencia, a saber, que lo exterior a la conciencia no tiene en sí mismo ninguna verdad que no sea la de la certeza de sí de la autoconciencia. Esta certeza es precisamente lo que se pondrá a prueba en el capítulo 4. Hegel explicita esta idea en la abreviación de la fenomenología, que incluyó en la exposición de su sistema, esto es, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, en compendio. En el párrafo 430 de esta obra señala con respecto al reconocimiento de las autoconciencias entre sí. Yo, como autoconciencia, me intuyo a mí mismo inmediatamente en él, en el otro, la otra autoconciencia, como yo, pero también intuyo en él un objeto inmediatamente existente que en tanto yo es objeto absolutamente otro y autosuficiente frente a mí. Esta contradicción da el impulso a mostrarse como sí mismo libre y a estar ahí para el otro en cuanto tal. El proceso de reconocimiento. El impulso de la autoconciencia, su, por así decir, motor en este proceso que apunta al reconocimiento mutuo, es la necesidad de mostrarse como un ser libre y que el otro lo reconozca como tal. En este contexto, el verbo mostrarse no tiene la connotación de una conducta superficial basada en las apariencias. Aquí mostrarse equivale prácticamente a evidenciar, demostrar la propia esencia, probar que la libertad es un rasgo esencial de ese ser autoconsciente
y en general un rasgo esencial de toda autoconciencia. De allí que la experiencia de la dialéctica del señorío y la servidumbre pueda comprenderse como el proceso por el cual las autoconciencias, todavía no constituidas plenamente como tales, buscan demostrarle cada una a la otra su libertad, lo cual a su vez se prueba, como veremos, arriesgando la propia vida, evidenciando cuán poco importante es para ellas la vida y cuánto en cambio valoran su libertad. Pero la identificación de la autoconciencia con el deseo nos arroja a una situación práctica problemática. El deseo remite permanentemente a un objeto que es en sí mismo una nulidad. Dice Hegel, cierta la autoconciencia de la nulidad de este otro, el objeto, pone para sí esta nulidad como su verdad, aniquila el objeto independiente y se da con ello la certeza de sí misma como verdadera certeza, como una certeza que ha devenido para ella misma de modo objetivo. En el consumo del objeto, la autoconciencia demuestra la nulidad del objeto y con ello su propia independencia con respecto a él. El objetivo de la autoconciencia, en definitiva, es demostrar su propia independencia, su autonomía y cada una de las fases que atraviesa a lo largo del capítulo y de la fenomenología en su conjunto. Son los pasos que da en esta dirección, pasos en la progresiva realización en el mundo de su libertad y de la conciencia de sí misma, como un ser esencialmente libre. La autoconciencia es esencialmente deseo y este es pura negatividad, la cual se expresa en un primer momento como lisa y llana aniquilación del objeto en el consumo del mismo, pero que, como veremos, luego es reprimida o domesticada en el marco de la relación de señorío y servidumbre, y se convierte así en una potencia transformadora de la naturaleza. Esto es, se convierte en trabajo. 4.3. La satisfacción de la autoconciencia, la intersubjetividad. La primera expresión de la negatividad del deseo es entonces el consumo devorador del objeto sensible. El problema con este tipo de consumo consiste en que cada vez que el sujeto incorpora, devorándolo, su objeto de deseo, lo que consigue es una satisfacción pasajera que no da cuenta del carácter substancial de su propia autosuficiencia. El ciclo se repite infinitamente: deseo, consumo, deseo. En esta satisfacción pasajera, la autoconciencia pasa por la experiencia de la independencia de su objeto. Lo que la autoconciencia descubre en ese momento es que solo un objeto que pueda negarse a sí mismo, y no ya que sea negado por el sujeto, pueda permitirle, gracias a ello, alcanzar la satisfacción de su propia independencia. De vuelta. Lo que la autoconciencia descubre en este momento es que solo un objeto que pueda negarse a sí mismo puede permitirle, gracias a ello, alcanzar la satisfacción de su propia independencia. Dice Hegel, la autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Y un poco más adelante agrega que la autoconciencia viva es una autoconciencia para una autoconciencia. En esta comunidad o intersubjetividad aparece, según Hegel, aunque solo para nosotros, los filósofos, no todavía para la conciencia, el concepto del espíritu, Geist. Más tarde vendrá para la conciencia la experiencia de lo que el espíritu es. Esta sustancia absoluta que en la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las mismas. El yo es el nosotros
y el nosotros el yo. El espíritu es unidad en la diferencia. Es tanto la identidad del yo como la pluralidad y diferenciación del nosotros. Con estas últimas referencias, y en especial con la última frase de Hegel citada, queda en evidencia el carácter intersubjetivo, social o espiritual de la autoconciencia. Si la autoconciencia es algo que tiene que alcanzarse, es decir, si alcanzar es un logro, entonces ese logro es social, porque tiene como condición de su satisfacción la existencia y el reconocimiento de otras autoconciencias. La autoconciencia no es un dato inmediato y una sustancia aislada, tal como la metafísica cartesiana lo pretendía, sino en cambio el resultado de un esfuerzo individual y del reconocimiento social del propio estatus de sujeto. Lo que revela Hegel aquí, quizá por primera vez en la historia del pensamiento, es la condición social del conocimiento, incluido el autoconocimiento. El sujeto nociológico clásico, el de Descartes, pero también el de Kant, deja de ser la condición más básica del conocimiento de los objetos y de sí mismo, y aparece ahora como condicionado, a su vez, por la existencia y el reconocimiento de los demás sujetos. No es aquí el conocimiento lo primero, ni siquiera el autoconocimiento, sino el reconocimiento social. Es a partir de allí, a partir de la comunidad de reconocimiento intersubjetivo, cómo puede llegar a constituirse el sujeto autoconsciente. Para resumir esta idea, Robert Brandom toma la siguiente frase de John Haugeland. Toda constitución trascendental es una institución social. La concepción hegeliana del reconocimiento permite descubrir las condiciones sociales de un sujeto trascendental, de conocimiento pretendientemente ahistórico y desligado completamente de lo social. Si no hay sujeto sin reconocimiento, y si ese reconocimiento es necesariamente intersubjetivo, entonces la sociedad se encuentra en el corazón mismo del sujeto. La pregunta por el otro, por los otros sujetos o por la relación del sujeto con la sociedad, deja de ser una cuestión secundaria y posterior a la pregunta por el yo. Del mismo modo se desvanece el peligro que acechaba permanentemente a la subjetividad cartesiana. El riesgo del solipsismo, de no poder dar cuenta más que de sí mismo. En la concepción hegeliana, las otras autoconciencias están siempre ya incluidas en la constitución del yo. Tan es así, que incluso podría decirse que los otros preceden al yo. Porque, como señalábamos antes, el yo depende del nosotros para llegar a constituirse. Por ello decimos que el yo es, para Hegel, un logro social, aunque el filósofo no utilice nunca esta expresión. 5. La dialéctica del señorío y servidumbre. 5.1. La autoconciencia duplicada. En este apartado queremos abordar el segmento dedicado a la relación de señorío y servidumbre, más conocida como dialéctica del amo y el esclavo. Este segmento lo inicia Hegel de la siguiente forma. La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para otra autoconciencia. Es decir, solo es en cuanto se la reconoce. Este reconocimiento, condición necesaria de la autoconciencia, es aquello que solo otra autoconciencia y no un sujeto podría dar. Pero esto lo sabe el filósofo, no la conciencia que hace la experiencia. De hecho, todo lo que analizaremos en este apartado 5.1 está presentado desde el punto de vista del filósofo. La manera en que se expone el concepto de reconocimiento corresponde a la mirada del final del recorrido,
no a la perspectiva de una conciencia que por el contrario se encontrará pronto en una lucha, a vida o muerte, lo cual trataremos en el próximo apartado 5.2. El reconocimiento desde la perspectiva del filósofo exhibe una estructura igualitaria y simétrica que será la contracara de la desigualdad y la asimetría propia de la forma más precaria y primitiva del reconocimiento, el correspondiente a la relación del señor y el esclavo y el siervo. La relación del señor y el siervo. En su caracterización filosófica del reconocimiento, entonces Hegel presenta al mismo como una trabazón multilateral y multívoca, o en otras palabras, como un entrelazamiento polifacético y polisémico. La complejidad que caracteriza esa relación de reconocimiento entre las autoconciencias merece entonces que nos concentremos en los distintos sentidos que tiene esa estructura, en virtud de las distintas perspectivas involucradas en esa relación. La clave para comprender la polisemia e incluso la equivocidad de los términos implicados se debe a que, de una parte, los momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados y, de otra parte, deben ser al mismo tiempo, en esta diferencia, tomados y reconocidos también como momentos que no se distinguen. Aquí reencontramos aquello que mencionábamos al comienzo de este capítulo con respecto a lo absoluto como identidad de la identidad y de la no identidad de sujeto y objeto. En el reconocimiento hegeliano se puede descubrir tanto identidad, indiferenciación y unidad entre las autoconciencias, como no identidad, diferenciación y separación entre las mismas. Hay allí unidad en la duplicación de las autoconciencias. Veamos paso a paso cómo presenta Hegel esta estructura de identidad y diferencia.